¿Me puedes poner el título, Carlos? Ok, esa es la palabra de hoy. El título dice a su manera. Dígalo conmigo, a su manera. ¿A la manera de quién? De Dios. Haga el dedito así, dígale a su manera. Y vamos a leer este pasaje de Efesios 3, 19 al 20. Dice, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Más despacio, pon otra que sea un poquito más suavecita, por favor. Ok, voy a volverlo a leer. Dice Efesios 3, 19 al 20 es: y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Voy a leer el 21. A él sea la gloria en la iglesia de Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Yo quiero que usted pueda inclinar su rostro conmigo. Señor, te damos gracias por esta preciosa mañana de domingo. Señor, gracias porque podemos estar en este lugar para recibir de ti. Hoy disponemos nuestro corazón para recibir de ti palabras, Señor. Tenemos que enfrentar unas semanas, Señor. Tenemos que enfrentar muchísimas cosas. Tenemos que enfrentar retos, tenemos que enfrentar dificultades, Señor. Y no queremos hacerlo sin ti, Señor. Es más, hoy declaramos que no podemos hacerlo sin ti, Señor. Hoy entendemos que alejados de ti nada podemos hacer. Así que estamos en este lugar, Señor, para amarte, para buscar de ti, Señor, pero para que puedas implantar en nuestra vida palabras, Señor, que nos ayude a salir adelante en nuestro día a día. Solo tú sabes la profundidad de las cosas que están pasando en cada corazón acá, Señor. Hay corazones con muchas dificultades en esta mañana acá. Hay corazones con muchos retos, Señor. Solo tú sabes la magnitud de lo que carga cada corazón, Señor. Hoy yo te pido, Señor, que seas propicio a la necesidad de cada uno de los que estamos en este lugar, y que no haya ni un corazón que no salga añadido, que no salga con dirección, que no salga, Señor, aunque sea con una palabra y una frase pegada en su corazón. Aquí están manos, pies y ojos, Señor, de los que queremos servirte, para que sea, Señor, porque no es de hombre, no es de mujer, es de tu mano, es de ti, Señor, que necesitamos recibir. Y esto lo declaramos en el nombre de Jesús, y llevamos todo nuestro ser cautivo a tu obediencia, nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, y declaramos que cualquier distracción se disipa en tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hoy Dios quiere hablarnos de cómo trabaja Él en nuestras vidas. Amén. El camino de la vida cristiana no es un camino religioso, no es un camino de normas nada más y estatutos y mandamientos rígidos. Es un mandamiento, es un camino de caminar con Dios. Amén. De conocer al Dios que nos ha creado, de ese Dios de la creación, de ese único Dios que decía Ronaldo, a ese Dios, conocerlo a Él, conocer sus diseños, conocer sus propósitos en nuestras vidas. Amén. Tiene que recordarlo, esto no se trata de religión. Las religiones hacen normas y estatutos y la gente trabaja en hacerlo. Eso no es lo que estamos buscando aquí. Estamos buscando conocer a alguien. Amén. ¿Cómo conoce usted a un amigo? ¿Cómo conoce a una novia, un novio, un esposo, una esposa? Bueno, al principio, antes de hacerse eso, hablando, platicando, compartiendo. Amén. Así es. Entonces, esto es lo mismo, o sea, nos estamos acercando a Dios para platicar con Él, para que Él nos hable, para conocer acerca de Él. De pronto, amistades, no sé si usted ha sacado antes la caja de las fotos, ¿verdad? Porque ahora es por internet todo, ¿verdad? Y decirle, vea, esta era yo chiquitilla, ¿verdad? Era así, ay, de veras, ay, qué vacilona, no se me parece, sí se me parece. ¿Amén? ¿Lo ha hecho? ¿Sí? Y tenemos que sentarnos con el Señor para que Él nos saque caja de las fotos de Él, ¿verdad? Este soy yo, este es aquí. Este es el mejor álbum de fotos de nuestro Dios. Amén.
y nos acercamos a Él, venimos a adorarlo, venimos a buscarlo. Lo que le digo, no es un camino de religiosidad, no es un camino de simplemente algo tortuoso para poder llegar a la salvación. Es un camino de conocer a ese Dios de la creación, a ese Dios del universo, a ese Dios que nos hizo a usted y a mí. Amén. Y hoy Él quiere que profundicemos. Ponme ahí Jeremías 9:24, por favor. Si usted quiere lo busca. Dice: mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor. Amén. Así que si alguien se va a alabar, que pueda decir: yo conozco al Dios que sirvo, yo conozco al Dios que sigo, yo conozco al Dios que me ha salvado, pero eso requiere tiempo, eso requiere dedicación y requiere también nuestra necesidad. El otro día veía una muchacha que tristemente vivió muchas cosas malas en medio de una iglesia donde claramente ahí no estaba Dios entronado. Y entonces ella contaba y decía: es que chiquitilla de pronto me hablaban del amor de Dios y de pronto también me hablaban del juicio de Dios. Y entonces me daba mucho miedo Dios y no entendía, ¿verdad?, el amor de Dios. Y yo la escucho a ella y yo digo: yo la entiendo, yo entiendo que no la entienda, porque yo lo entiendo. Y es difícil porque a veces cuando hablamos ese Dios de amor, eso, pero también es un Dios que Él no va a tener por inocente al culpable y que permite, porque al final Él lo permite, que si un alma no lo conoce, descienda al infierno. Y hay gente que no le gusta hablar de esas cosas, pero el asunto es que la única forma de conocer a Dios es por revelación. Amén. Yo oro para que el Espíritu Santo le empiece a revelar a sus vidas y a sus corazones, porque cuando ella hablaba, yo decía: ella nunca conoció a Dios. Ella estuvo en las filas, pero nunca lo conoció, y lo que ella vio lamentablemente la separó más. Pero igual uno ha visto cosas, uno ha estado en iglesia desde pequeño, uno ha visto muchas cosas, y cuando llega la revelación podemos conocer a Dios y podemos entender eso, ese Dios de amor, pero ese también ese Dios que yo no le voy a ver la cara, ese Dios de misericordia, pero también de juicio, también de justicia. Y por eso estamos aquí, porque hoy queremos conocer cómo trabaja Dios en nuestras vidas. Amén. Hoy Dios quiere que entendamos que Él tiene su forma de hacer las cosas. ¿Cómo era el título? A su manera. Amén. Y las formas de hacer las cosas de Dios no son iguales a las de nosotros. También estuve, no sé, hablando con alguien. Es que yo hablo mucho con gente. Estaba hablando con alguien de la cocina. No sé si era con Fanny y doña Zaida. Algo que tenemos, porque viene el 31, viene lo de los pastores y tenemos que planear eso. Y no sé quién me decía que la gente sabe cocinar. Aquí hay un montón de hombres y de mujeres que saben cocinar. Pero cuando usted está ayudando a alguien a cocinar, usted tiene que preguntarle: ¿cómo lo hace usted? ¿Verdad? Porque si no empiezan a chocar, porque una persona lo hace de una manera, otra persona lo hace de otra manera. El arroz, tan sencillo el arroz, hay gente que tiene una técnica de hacerla, otra técnica, y no sé con quién platicaba y me decía: cuando yo lo hago, ya sé, no fue ahí, fue en otra reunión, no fue con ellas, dice: yo cuando estoy ayudando a alguien a cocinar le pregunto: ¿y cómo lo hace usted? Porque yo sé hacerlo, pero yo lo hago a mi manera, ¿verdad? Y entonces yo pregunto, porque si hay alguien que está dirigiendo la cocina, y más que aquí tienen muchas costumbres en otras iglesias de hacer ventas y cosas, entonces yo le pregunto: ¿cómo lo hace usted? ¿Para qué? Para hacerlo a la manera de esa persona. ¿Amén? Entonces todos tenemos formas de hacer cosas y Dios no deja de estar en eso. O sea, Él tiene la manera de hacer las cosas a su manera, ¿ok? Y nosotros hoy tenemos que buscarle a Él para entender, porque claramente en esto Él no los va a hacer a nuestra manera, ¿verdad? Aunque usted quiera hacerla a su manera, Dios no lo va a hacer a su manera. Tenemos que entender cómo lo hace Él para poder fluir y caminar en su forma, ¿ok? Él tiene su forma, tiene su tiempo, y hoy necesitamos entender esa verdad en nuestras vidas, porque Él es Dios, porque estamos orando. ¿Cuántos tienen oraciones puestas en el altar del Señor? ¿Cuántos tienen promesas que no se han cumplido? ¿Cuántas tienen peticiones en sus corazones que los guardan? ¿Ok? Así que sí, hemos estado orando y seguimos creyendo por cosas que Dios tiene para nosotros. Tenemos que entender cómo va a ser que lo va a hacer, cómo es la manera de Dios, ¿ok? Porque si no lo hacemos así, entonces de pronto nos vamos a ver tratando de ayudar a Dios. ¿Hay alguien aquí que le ha tratado de ayudar a Dios? 1, 2, 3, los demás no.
¿No se ha puesto usted a tratar de ayudarle a Dios y ha metido las patas hasta decir basta? Y lo ha echado y usted después se siente y dice, Señor, lo eché a perder. Creo que la volé. ¿Por qué? Porque Dios no necesita ayuda. Amén. Él va a hacer las cosas a su manera. Entonces, hoy tenemos que entender cómo Él camina y lo vamos a ver un poquito a la luz de la palabra. Entendiendo lo que le dije, las fotos de Dios acá que nos hacen entender cómo Él camina para que podamos entenderlo para nuestras vidas, ¿verdad? La Biblia es un compendio de hombres y mujeres que caminaron con Dios, que obedecieron, que no obedecieron, que hicieron lo bueno, que hicieron lo malo, y que cuando usted lo lee, usted tiene que trasladar eso a su vida para que usted no haga lo mismo y no repita lo mismo delante de Dios. Y el ejemplo más grande de cómo hace Dios las cosas es con la obra redentora de Jesús. ¿Ok? Los judíos querían ser redimidos, pero querían redención a su manera. Cuando Jesús vino, ¿por qué los judíos no lo recibieron? Porque no era de la forma que ellos esperaban. Ellos estaban esperando, habían orado, habían creído por las promesas de Dios. O sea, no habían fallado en eso. O sea, ellos tenían esa expectativa y decían, sí, tú nos prometiste que nos vas a redimir y que vas a traer un Salvador. Ellos esperaban al Mesías. Incluso hay unos que no han creído todavía en Dios, que siguen esperando al Mesías hasta el día de hoy. Pero ¿qué falló ahí? Que ellos lo estaban esperando a su manera. ¿Cuál era su manera? Ellos esperaban a alguien que viniera a gobernar presente, en el presente, en la parte natural, que viniera y derrocara en ese momento al imperio de Roma, quitara el oprobio de Roma, porque los judíos estaban bajo la sujeción de Roma, y que gobernara y que quitara, hiciera una guerra y todo, y se pusieran ellos, y que los judíos dijeran, aquí estamos de nación de nuevo. Ellos esperaban eso. Y llega Jesús, manso y humilde, ¿verdad? Y empieza a extender su ministerio, pero no lo hace de la manera que ellos piensan. Aunque hubo señales, aunque hubo milagros, aunque hubo un montón de prodigios, ellos no lo entendían porque lo estaban esperando de la manera incorrecta. Pero mire, dijimos ahorita en Efesios que Él sabe hacer más abundantemente de lo que pedimos y entendemos. Sabemos que si Él les hubiera traído un Salvador humano, que hubiera muerto hace 2000 años, como pasó en la antigüedad con Israel, porque Israel, todo el libro de Jueces, todo el libro de Reyes, es hombres que Dios levantaba cuando ellos estaban en oprobio por algún imperio o algún reino, y entonces venían, los salvaban, Dios hacía grandes cosas, y después, ¿qué hacía el pueblo de Israel? Se volvía a portar mal, volvían a hacer lo malo delante de Dios, y otra vez caían presas de otros. O sea, todo el libro de Jueces era así, y si usted lo va a leer, dice, y entonces Dios les levantó a Sansón, a Jefté, a Gedeón, les levantó a este rey, a este rey, a este rey. Esto era lo común, ya esto no servía y ellos no se daban cuenta. Y a pesar de tener las escrituras, esa parte de las escrituras, y saber que no había funcionado, seguían esperando que las cosas fueran hechas como ellos esperaban. Pero Dios quería algo más grande. Dice, Él tiene el poder para hacer más abundantemente de lo que pedimos y pensamos. Cuando Dios manda a Jesús a morir por nosotros, ¿qué vino Jesús? A quitar el oprobio espiritual, natural, emocional, a suplir todas las necesidades de todo ser humano por todas las generaciones, hasta que Jesús vuelva a venir en gloria. Amén. Mucho más grande que lo que ellos pensaban. Un imperio que no podía ser destruido por la muerte, porque si ese el Mesías se hubiera levantado, claramente hubiera tenido que morir y pasar su época. Pero Jesús, al morir y al resucitar, se hizo autor de salvación, generación tras generación, para la eternidad y por la eternidad. Denle un aplauso al Señor si usted quiere dárselo. Yo siento su presencia aquí. Amén. Gracias a Dios que no siguió las instrucciones de los judíos. Gracias a Dios que no lo hizo a la manera de los judíos, porque si no, usted y yo no tendríamos salvación, porque Él estaba pensando más alto que ellos. Él decía, no, yo necesito que ese el Mesías venga y traiga salvación, pero no solo a los judíos,
sino también a los gentiles. Y necesito que no sea esta generación y que no solo los salve del imperio romano, necesito que los salve de la muerte, de una eternidad sin Dios. Necesito que haya provisión para sus enfermedades, para los dolores del alma, cuando les rompen el corazón. Necesito que haya un Salvador que les ayude con su economía, con la necesidad, con el dinero. ¡Wow! ¡Qué gran plan de salvación! Gracias, Señor, porque lo hiciste a tu manera y no a la de ellos. Y lamentablemente muchos judíos nunca entendieron que estaban enfrente de la bendición de Dios, porque Dios no lo hizo a su manera. Y lo hizo cumpliendo esa palabra, lo hizo más sobreabundantemente de lo que ellos habían pedido o habían pensado. Otro ejemplo que quiero darle es el ejemplo de David, ¿ok? Recibió la promesa de ser rey, lo ungieron y empieza Dios a levantarlo, a llevarlo a ese lugar de eminencia, y de un momento a otro se le hace un zafarrancho a David y es como devuelto, ¿verdad? Y él, póngase en los zapatos de David. David dijo, ¿qué hice? ¿Qué hice malo? ¿A dónde me devolví? Y empieza la persecución de ese rey para muerte en su vida, y empieza todo a irse para atrás. Yo no sé si usted a veces medita, pero yo he tenido situaciones donde yo he meditado y yo me arreglo todo, la vida y la economía de todo el mundo. ¿Habrá alguien que medite un poco? Usted se pone, Señor, ve así, usted le hace así, vea, si usted me da esto aquí, hace aquí, yo voy a ser el más feliz del mundo, yo lo voy a hacer perfectamente. O no sé si también se pone a meditar, Señor, este enredo, ¿cómo lo puedes arreglar? Es que no le veo salida, esto está súper difícil, no hay forma. No sabemos qué pensaba David cuando estaba, aunque los salmos hablan. Pero cuando se vino todo eso, yo me imagino a un David diciendo, Señor, ahora el rey, porque entiéndame esto, cuando Dios lo llama, preste atención, Dios lo llama y él empieza a ir como rey, empieza a ganar batallas y dice, aquí voy, derechito. Nada más ahora que caiga platanado, muerto Saúl, que le dé algo y ya me pone a mí como rey. Voy derechito hacia el trono. Esto era la palabra que Dios me había dado. Esto es lo que Dios me había dicho. Y en un momento, mira todo y Saúl empieza a tener envidia y celos, y el rey de Israel lo empieza a perseguir de muerte, a matarlo, a buscarlo con todo, a odiarlo con todo. Yo me imagino a David diciendo, ¿y ahora qué? ¿Ahora cómo arreglo esto? ¿Ahora cómo lo arreglo? ¿Cómo lo encajo? ¿Cómo hago que esto tome forma? ¿Cómo voy a llegar a ser rey si mi rey me está persiguiendo para matar? ¿Qué pueblo va a seguir a uno que parece que es un traidor? Porque mire, ahora vivimos en épocas de redes sociales que cualquier cosa se hace viral y usted se da cuenta. Pero en esa época son millares, imagínense. Y si aquí somos chismosos, no, yo no soy chismoso, cancelo eso en el nombre de Jesús. Si la gente aquí es chismosa, y el pueblo de Israel, imagínense, iba corriendo el chisme y cómo correr para que dijeran, no es que no, yo no hice nada malo. ¿Cómo se defiende? Si el rey está persiguiéndolo de muerte, si el rey está persiguiéndolo para muerte. Gracias. ¿Cómo hago para decir, no he hecho esto? Se arruinó el proyecto, ya no voy a lograr ser rey. Pero Dios estaba tranquilo, porque lo podía él hacer a la manera de él. Amén. Dios sabía lo que estaba haciendo. David, un hombre que esperó que fuera a la manera de él. Hubo dos momentos en que el rey Saúl lo estuvo persiguiendo y pudo matarlo, ¿ok? Entonces tiene que leer la Biblia para conocer esas historias. Él pudo decir, aquí voy, lo mato al que me persigue. Y es difícil, mire, a uno menos le han hecho y trata uno de vengarse, ¿verdad? Quiere salir esa venganza. ¿Usted cree que David no era humano como nosotros? Él se sostuvo. Y él dijo, no lo hago por mi fuerza, me espero, esperando que fuera la manera de Dios.
Eso llevó lágrimas, llevó espera, llevó sufrimiento, pero llegó un momento en que Dios lo puso en su reinado a la manera de Dios. Saúl muere donde no tiene nada que ver David, donde nadie puede decir usted fue un traidor y mató a su rey y esto fue un golpe de estado. No, Saúl muere a manos de otra persona y él puede ser instaurado como rey. Si usted lee la escritura, David no fue que Saúl murió y salieron corriendo y todo Israel dijo venga, venga. No, él no fue querido de la noche a la mañana. Fue una parte del pueblo de Israel que lo tomaron como rey y le tomó años para que todo Israel lo tuviera como rey. ¿Por qué le explico eso? Porque si él hubiera hecho las cosas a su manera, si él hubiera dicho a mí Dios me llamó que fuera rey y tengo a Saúl dormido aquí en la cueva donde me estaba escondiendo y rájatelas, le voy a cortar la cabeza y así rapidito llego al trono. Lo que él hubiera podido, hoy meditaba en el Señor, le digo en suposiciones, se hubiera podido levantar una guerra en Israel, ¿verdad? Que gente se levantara a no quererlo en el trono porque él hubiera matado al rey y hay gente que lo hubiera visto mal. Pero en su quietud, él se quedó tranquilo y permitió que Dios hiciera las cosas a su manera. Al final, su enemigo murió, no por sus manos. Al final, el reinado de todo Israel, tal cual Dios lo prometió, llegó para él, pero llegó en el tiempo de Dios y a la manera de Dios, sin que nadie le pudiera reprochar a David y decirle, usted mató al rey. Usted quiso poder y se metió y traicionó al rey, porque él nunca lo traicionó. Cuando él estuvo a punto de matarlo, él dijo, yo no voy a tocar al ungido de Dios. Dios me libre de tocar al ungido. Y había gente incitándole, diciéndole, aquí está, Dios se lo puso en palabras espirituales, aquí está, ve el que lo está matando, aquí está, dele, mátelo, si Dios se lo trajo. Pero él pudo discernir, porque era un hombre cercano a Dios, que esa no era la manera que Dios quería llevarlo al trono, ni que esa era la manera que él quería libertarlo. Lo hizo a la manera de Dios y entonces su reputación no quedó manchada y Israel pudo aceptarlo sin ningún problema. No sé, no dice la escritura nada de eso, pero yo me imagino cuando estaban hablando los ancianos, decían, hacemos a David rey de todo Israel. Sí, es que, pero no, tal vez alguno no dice, pero es que era enemigo de Saúl. No, usted no escuchó ahí que 2 veces lo pudo haber matado y no lo mató. No, es que Saúl seguramente tenía algo, porque si David hubiera querido hacerlo, lo hace. No, recuerde que Saúl se murió por otro lado, pero David no le metió mano. David dejó, eso fue algo que Dios se lo llevó a Saúl o su desobediencia, pero David no tuvo nada que ver. Y la gente hablando para hacerlo rey, porque dice que se reunieron los ancianos y lo buscaron para que viniera a ser rey sobre Israel. Yo no sé usted, ¿verdad? Pero si yo hubiera estado en los escarpines de David, ¡ya! Hasta que pringa, ¿verdad? Qué difícil. Es fácil escucharlo porque son unas cuantas páginas y uno lo pasa, pero en esas páginas hubo dolor, hubo sufrimiento, hubo preocupación, hubo incertidumbre, hubo oración, hubo Señor, me quiere matar, Señor, ¿qué sucedió? Hubo esa oportunidad de hacerlo a la manera de él y no lo hizo. Y él era tan humano como usted y como yo. Pero David entendió que no era la manera de él, que iba a ser a la manera de Dios. Y quiero hablarle de un tercer ejemplo. Siempre hay que estar leyendo la palabra, porque hay cosas que a uno se le pasan, o tal vez usted escucha de alguien y no sé, y se le pone el chip. Yo le he hablado otras veces de Gedeón, diga conmigo Gedeón. Y yo, para los que no lo han escuchado, Gedeón fue un juez, fue mucho antes que David y Saúl, y era eso, que venían oprobios y a Israel pueblos que los metían en oprobios, y en este caso eran los madianitas, que se comían la comida, que les quitaban todo, que eran como langostas, ¿verdad? Y entonces Dios levanta a Gedeón y le dice que va a libertar el pueblo, y Dios le empieza a dar instrucciones para hacerlo a su manera. Cuando Gedeón se va a levantar a la guerra, y es muy bonito, léalo,
porque antes de eso se le sale toda la humanidad. Le pide a Dios de todas las señales por haber, ¿verdad? Le dice, perdóneme, pero usted le puede hacer que este vellón se moje con el rocío. Y al día siguiente, perdóneme, puede hacer que el vellón no se moje, porque es que era cosa seria, es que era cosa seria. Imagínense que yo no sé por qué en algún momento yo he dicho que eran 10,000 madianitas. 135,000 era el ejército de los madianitas. Y hoy lo estaba estudiando y yo, no sé si ahí veo la sombra de algunos, ¿verdad? Porque yo no sé que de pronto uno se confunde, ¿verdad? No, y ahí está el versiculito claro, 135,000 como mínimo. Lo que la escritura dice, ¿verdad? Y son hombres, ¿verdad? Porque las mujeres, no sé si por ahí podían ir a salir a cucharear a alguien o algo, no sé. Pero de hombres, 135,000. Y claro, por eso el hombre pedía el vellón mojado, el rosado, verde, arriba, abajo, lo que sea, Señor, porque es que son 135. Y Dios le dice, hombre esforzado y valiente, usted va a liberar a Israel de este oprobio. Y lo levanta y le dice, va a pelear contra ellos. Y entonces hay 135,000 de los madianitas y hay un ejército de 22,000, diga conmigo 22,000, que iba con Gedeón. De verdad yo le digo, por eso es que hay que estar leyendo la Biblia. Estas cifras son nuevas para mí. De verdad yo no sé por qué, no sé, pero bueno, por eso hay que estar leyendo. Y mire, 135 sobre 22,000, aplastante la diferencia. 22,000 es un montón de gente, pero 135 es todavía más gente. Así que con 22,000 tiene toda la razón Gedeón de estar temblando y de no entender cómo Dios lo va a hacer. Y Dios no se complace solo con eso, dice, no, muchísima gente, ocupo menos gente, y le da la razón a Gedeón. Conocerme y entenderme. Y por eso es que lo hace a su manera, digo, porque si no van a ganar y van a gloriarse y decirse que son ellos. Muchos de los métodos de Dios es para que usted y yo no nos gloriemos, para que usted y yo no nos podamos jactar y decir, es que yo, no hombre, yo soy carguísima, yo soy súper disciplinada, no hombre, yo soy súper inteligente, y por eso es que así sale todo. No. A veces pegamos contra pared porque tenemos que volvernos a Dios. Y ahí le da una razón y ahí conocemos a Dios. Dios quiere que la gloria sea para Él y le dice, mucha gente, levántese de la mañana y dígale que el que tema y el que tenga miedo, hasta lueguito. Ni para qué lo hizo Gedeón. A ver, el que tenga miedo, el que tenga temor puede irse. Y eso es como las fábulas, ¿verdad? La estampida, el humo ahí, ¿verdad? Y solo quedaron 10,000. O sea, 12 tenían miedo. Con justa razón. Si yo hubiera estado ahí, yo veo eso con justa razón. Todavía Dios dice que mucha gente. Tengamos empatía, pongámonos en los zapatos de Gedeón. Gedeón dice, ¿qué le sucede al Señor? O sea, ¿es libertad o me quiere liquidar? ¿Qué hice, verdad? O sea, ¿qué está planeando? Que me aniquilen. Vaya, llévelos a un lago. Y como a un río, y como ellos tomen, dependiendo, usted va a decir cuáles van a la guerra y cuáles no. Usted dice, 2, Señor, que se devuelvan 2. 2 tal vez que andan torcidos, 2 que no están haciendo tu voluntad, 2 que andan en pecado. No, de los 10,000, 9,700, chao para la casa, me quedo con 300. ¿Cuántos se hubieran quedado ahí haciendo la voluntad de Dios? No lo dicen. Yo digo, yo admiro a estos hombres porque de verdad Dios, la presencia de Dios debe estar ahí, porque yo estando ahí probablemente diarrea, vómitos. Dios nos hubiera investido de la presencia, pero 300. Y le dice así, con eso sí. Y ahora sí, a mi manera. No les dio, porque todavía caen del cielo unas metralladoras AK, no sé qué, 37. Y dice, ay, sí, claro, 300 y los agujerean un segundo. A mi manera, diga.
A su manera, diga a su manera, levante su mano y dígale a su manera. Usted tiene que entender esto, esta palabra usted la tiene que empezar a bajar para su hoy. Para su hoy. A su manera, Señor, sí, a mi manera. A ver, va todo el mundo con un cántaro y una tea. Usted imagínese si hubiera ahorita ahí las cámaras que ahora todo lo graban y se ve 135,000 hombres de Madián afilando espadas y todo, y del otro lado de la cámara, ¿verdad? Y los 300 de Dios con un cántaro y una tea. Si hubieran redes sociales en ese tiempo, estarían riendo y diciendo que estos son payasos. Les va a ir horrible, les va a ir horrible, les va a ir horrible. Y Dios da instrucciones específicas a la manera de Dios. Y le dice Gedeón, vaya, escuche. Él escucha unas cosas que suben su fe, donde los de Madián ya Dios les estaba dando sueños y donde les hacía ver que ellos iban a perder delante de Israel. Y Dios dice, ustedes se van a poner alrededor y cuando yo diga van a quebrar esas vasijas. El Señor está en este lugar y van a decir, ahí yo siento que la cuñita ahí de Gedeón, ¿verdad? Por Gedeón y por Jehová, ¿verdad? Nada tenía que decir por Gedeón, ¿verdad? Pero algo ahí se le salió de su humanidad. Y cuando hicieron eso, dice la palabra que Dios trajo temor y una turbación en este ejército contrario, y ellos empezaron a matar entre ellos. Y Israel ganó la guerra. Dígalo conmigo, a su manera. De la mejor manera, no tuvieron pérdidas humanas, no tuvieron que esforzarse terriblemente físicamente, aunque sí después ya hicieron pequeñas emboscadas y empezaron a matar. De hecho, se sabe el conteo de la gente que estaba ahí más adelante porque cuentan la cantidad de hombres que mataron ese día, a la manera de Dios. Iglesia, de estos ejemplos podemos ver cómo Dios trabaja de una manera totalmente diferente a como nosotros trabajamos. Y es una manera que no se puede descifrar solo por el Espíritu Santo. Los que hemos leído la Biblia ya sabemos cómo empieza la historia y cómo termina. Y entonces nos reímos y sabemos, sí, y ganó. El asunto es que en nuestra vida todavía no sabemos cómo termina. Y por eso estamos con incertidumbre. Porque tal vez Dios nos dijo, van con teas y con cántaros. Señor, pero son, siéntate, que con teas y con cántaros. Señor, pero 10, no, 300. Señor, pero está aquí, le corto la cabeza, no se la corte. Él sigue siendo el mismo, ayer y por los siglos, siempre. Él sigue sorprendiéndonos de una manera extraordinaria. ¿Cómo lo hace? Yo creo que aquí debe haber filas de gentes que ya han tenido esa experiencia. Yo sé que es orar por cosas mucho tiempo y decirle, Dios, de esta manera, así, y yo hacer mis planes y pensar humanamente cómo resuelvo esa situación. ¿Cómo puedo hacer para que eso que yo estoy pidiéndole a Dios se materialice? Y mis tiempos de oración, no todo el tiempo, pero en esa área, más bien es como una retórica de Señor, aquí están las opciones. Opción A, opción B y opción C. Usted escoja. Yo pienso que la mejor es la C. Pero cuando se consuman las cosas, Dios te sale con una opción Z debajo de la manga que usted jamás pensó. Jamás lo pensó. Ayer daba testimonio a una persona de cuando pude adquirir mi casa donde yo vivo ahora, el que tengo la clínica. Y contaba esta historia y tengo que darle la gloria a Dios siempre, porque tengo una casa mía por la misericordia de Dios. Yo la compré con una opción de compra a un año. Yo no tenía dinero en ese momento, yo estaba saliendo apenas de la universidad.
Ahora hay muchos recursos, mucho más para las mujeres emprendedoras, pero antes no, ¿verdad? Entonces costaba muchísimo que a uno le quisieran prestar algo. Y yo vengo saliendo, no tengo récord crediticio. Y entonces yo llego y le digo a la señora si puede hacerme una opción de compra sin darle nada. Y ella me dice que sí. Y entonces yo empiezo a trabajar y a hacer el récord crediticio, a remodelar la casa, porque la casa estaba en muy mal estado para poder poner la clínica y todo, con un préstamo que había sacado y de alguna forma pequeño, pero era muy grande para mí en ese momento. No, era grande para mí, pero para remodelar y todo. Y cuando se va acercando, yo hice todos los papeles y se va acercando ya la compra, mi mamá, ¿verdad? Como siempre, me llama y me dice: Lucía, ¿estás segura? ¿Has visto la fecha de que cuando vence esa opción de compra? ¿Estás bien con el tiempo? Porque yo ya tenía todos los papeles y yo estaba esperando que me hicieran el avalúo gratis. Entonces estaba esperando. Mami, claro que sí, yo voy y veo la fecha, sí. Creo que la primera vez le dije: no, mami, tranquila, todo está bien. Me vuelve a llamar a los días y me dice: Lucía, ¿estás segura? Que sí, mami, que sí. Y voy y busco poquito a poquito, ¿no? Y busco en la hoja y estábamos bien. Daba el tiempo. Como la tercera vez que ella me dice, y yo vuelvo, ¿verdad? Por ser obediente, y veo y leo. Y resulta que la opción de compra tenía una fecha, pero dentro de la opción de compra había otra fecha que era la real de cuando se vencía. Faltaban 15 días. Ese día no, yo dormí así. No dormí así yo. Al día siguiente yo llamé al muchacho: mándeme ese avalúo, mándeme lo que sea, porque tenemos 15 días, se vence. Y ya me hacen el avalúo y yo estaba muy confiada en que me iba a dar el dinero para comprarlo. Y resulta que como una semana antes viene este señor, y todo era sobrenatural, porque hasta ¿con qué banco lo hice? Yo: Señor, ¿con qué banco lo hago? Y él llegó tocando la puerta y me dice: es que vengo del Popular. Yo: dígale que yo ya pagué todo lo que yo debo al Popular, ¿verdad? Toda pola. Y me dice: no, es que yo lo que vengo es a ofrecer préstamos de microempresa. Y con ellos lo hice. De hecho, me hicieron todo el trámite y solo fui al banco a firmar. Yo no tenía carro en ese momento. O sea, Dios suple todo. Pero lo que le quiero decir es que entonces me dice: ve, hay un problemita, el avalúo no dio, hay que agregarle, no sé si eran 2 millones o algo así. Eso es plata ahora. Si usted no, mire, hasta 1,000 pesos es plata si usted no la tiene. No lo suben en el bus si usted no tiene los 250 pesos. Una vez que de estudiante iba y me faltaban como 20 pesos para los pases y yo no sabía ni cómo meterme. Y yo dije: no me van a subir en el bus, ¿verdad? A rogarle ahí: es que me faltan 20 pesos, usted me lleva, porque me va a quedar sin plata. 1,000 pesos, pero si 2 millones ahora es plata, imagínese cuánto es hace 20 años. O 19, era mucho más. Y entonces hago giros, busco un familiar, me los presta, dejo de pagar unas cosas. Ok, listo, aquí está. Después vemos qué hacemos. Antes de eso, el muchacho me dijo: mire, hay una forma en que podemos tal vez sacarlo, pero ocuparíamos una semana más después de la fecha de vencimiento de su opción de compra, porque no le dice a la señora que le dé el tiempo. Entonces, antes de yo buscar eso, yo la llamé a ella y le dije: buena, doña Juliana, es que quiero hablarle de esto y yo quiero que usted comprenda que yo no fui responsable, fue que había una fecha, pasó esto, yo no me di cuenta y pasa que hay que hacer un ajuste ahí. Yo no le dije que no alcanzaba y es una semana más. Y me dice: bueno, yo mañana le contesto. Al día siguiente, a las 7 de la mañana, ya tenía un sobrino que era abogado, me llamaron y me dijeron así: era para decirle que por ningún motivo, ni bajo ninguna circunstancia, se le va a dar un día más. Y yo dije: el bicho me está siguiendo, ¿verdad? Porque claramente la casa estaba remodelada, un montón de cosas, y claramente tenía otro valor en ese momento, y claramente yo iba a perder toda esa remodelación. Y yo dije: el bicho me quiere comer, hay que correr. Y ahí fue donde empecé a buscar el dinero y todo. Y entonces yo ya sabía que ella no cedía. Y entonces buscamos ese dinero, pero vencí el viernes y viene el martes y me dice: bueno, número 1, no se va a poder firmar el viernes, tiene que ser el sábado porque los abogados no pueden hasta el sábado. Y 2, es que hubo no sé qué y tienes todavía que agregar, no me acuerdo bien si eran 600 o 800 mil pesos. Ya no había plata,
ya no había quien me lo vendiera. Mire, ahora uno tiene ciertos recursos, tiene tarjetas, cosas. Y empieza mi mamá a buscar el garrotero de garroteros, Miravalles en ese tiempo, donde fuera, nadie. Yo empecé a buscar aquí, nadie. Iban pasando los días. El jueves yo la llamé a ella y no tenía el dinero y le dije, venga, firmamos mañana a las 7. Y el viernes en la mañana, a las 8 de la mañana, me acosté. Yo amo mucho a mi Dios. Me acosté y le dije, Dios, yo no creo que me hayas dado esta casa para que yo la pierda. Y no puedo hacer más. No puedo hacer más, Señor. No hay nada que yo pueda hacer. Lo había tratado de hacer a mi manera y lo habíamos buscado. Se me había olvidado buscar el último recurso, el primer recurso. Y a las 9 de la mañana, en mi mano, yo tenía ese dinero, sin pagar un pagaré, sin un interés, sin nada. Tenía el dinero. Y no le dije a ella que firmábamos el día siguiente para no tener tiempo de actuar. Cuando llegó, le dije a las 6 de la tarde, se cambió la fecha para mañana. Y al día siguiente firmamos, y por eso yo tengo mi casa. Porque Dios lo hizo a su manera. Mi manera endeudándome, mi manera era con un garrotero, pero su manera era sin deuda, su manera era alguien que me prestó y que no me atormentó con el pago, me dio el tiempo para pagarlo, de donde usted menos pensó. Una ama de casa, una señora a la cual amo muchísimo hasta el día de hoy y la honro. Mire, que no trabajan nada. Le habían regalado un dinero para irse al exterior y lo tenía ahí guardado, y por eso nada más yo se lo presto, y me lo dio y me lo dio y me lo pasó en la mano. Ese es nuestro Dios, amén, que hace las cosas a la manera de Él. Sigue haciendo las cosas extraordinariamente y salvándonos extraordinariamente cuando acudimos a Él y le pedimos ayuda. Isaías 55, 8 al 9. Dice su palabra, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Gedeón pensaba en su manera, los judíos a su manera. David no sabemos qué pensaba exactamente, un poco por los salmos. Y yo pensaba que tenía que ser un préstamo en algún lugar o algo. Dios estaba tranquilo, porque Dios sabía que en el último momento Él no iba a dejar que algo pasara de esa manera, si lo llevamos al Señor, amén. Si no le seguimos estorbando, si se lo pedimos a Él. Mire, cuando no entendemos las cosas, empezamos, lo que le dije, a ayudar a Dios y a tratar de hacerlo a nuestras maneras. Mire, usted dice, pastora, pero con eso que usted ha vivido, y le puedo contar más cosas, usted ya vuela en eso. He aprendido. Hay alguien que me enseñó que a veces hay que esperar hasta el último momento, porque en el último momento Dios hace algo. Pero de pronto yo tengo que escuchar eso como usted lo tiene que escuchar, porque nos ponemos en automático y empezamos a tratar de hacer las cosas de nuestra manera. Le empezamos a volver a decirle a Dios, Dios, es que es así, así, así. Escoja usted. No es así. El Señor, van a hacer las cosas a tu manera. Un ejemplo de una buena metida de pata es Abraham y Sara. Hay una promesa, vimos ahorita hombres y Jesús, que hizo lo que el Padre quería y lo hizo a su manera, y hubo
bendición porque lo hace mejor que nosotros, más sobreabundantemente de lo que pedimos y pensamos. Pero Abraham y Sara reciben una promesa. Sara no puede tener bebés, él quiere un hijo. Sé que estamos en una sociedad donde hay un montón de gente que no quiere tener hijos. Ya esto pierde sentido, porque ahora me da mucha risa que cuando me preguntan, ¿usted tiene hijos? No quiso o no pudo. ¿Verdad? Ya es la pregunta, porque hay gente que ha querido y no lo ha hecho. Pero en este tiempo era tan importante tener hijos, tanta bendición, que es una bendición tener hijos. Amén. La palabra de Dios no cambia, no importa cuánto sea la economía, es una bendición. Dios nos puso acá para multiplicarnos, y los que tienen los hijos, wow, qué bendición. Es una bendición. Ellos querían, era un anhelo. Él le llega y le dice, Dios, cuando Dios se le presenta, yo no quiero que este que me sirve sea el que me herede las cosas, yo quiero tener un hijo mío, Señor. Y Dios le dice, yo se lo voy a dar. Lo que no le dijo fue cuándo. Qué duro, 25 años. Dígale que está a la par, 25 años. Vuélvase el que está a la par, dígale, 25 años. Eso es mucho tiempo. Vuelva a ponerse los zapatos. No, Señor, si me dices ya, al mes ya tengo que estar embarazada. 25 años. Y en el transcurso de los 25 años, como vieron como que no sucedía, empezaron a hacerlo a su manera. ¿Y cuál fue la gran idea? Sara le dice, ven aquí, yo vientre de alquiler, le pongo a mi sierva, a Agar, para que tengamos el hijo. ¿Qué idea? Escuchaba una predicadora que decía, ¿qué mujer le da el hombre a otra? ¿Quién se lo da? Mire, y como son cosas que no son de Dios, cuando ya el bebé salió, cuando ya pasó todo, ¿quién era la que estaba indispuesta? ¿La de la gran idea? Sara. Empezó a pelear con Abraham, a decirle, cuando ya fue la de la idea. Enojada porque la otra, porque se está embarazada, porque me ve feo, porque aquí, porque allá, porque se burla. Cuando ya Sara pudo tener el hijo de la promesa, porque se burla de mi hijo, pero ¿quién fue la de la idea? ¿Quién la hizo? ¿Quién lo hizo a su manera? Abraham ni tonto, dijeron por ahí, ¿verdad? Pero la que hizo la idea fue Sara, y la que después peleó por esa idea fue Sara. Ejemplos de vida. Yo le digo algo, hagámoslo a la manera de Dios. Amén. Pastora, no sé. Yo también hay cosas que no las entiendo. No están todas las respuestas. ¿Qué tenemos que hacer? Estar en el lugar correcto, haciendo la voluntad de Dios, con la disposición correcta. Él se va a encargar del cómo. Él se va a encargar un día a la vez. Con Gedeón no se sentó y tomó café Dios y le dijo, vea Gedeón, va a ir y van a ir 135 con 22, entonces después van a ser 10, de 10 300, de 300 eso, y después no dijo todo, nada más le dijo, usted va, ¿sí? Yo te he llamado para que liberes a Israel de los madianitas. El cómo, déjemelo a mí. Y le fue diciendo un paso a la vez. El mayor problema que creo que tenemos nosotros es que queremos saberlo todo, y más las mujeres. Dígame amén. Todo, usted quiere todos los detalles. Yo a veces me he sentado con el Señor y le abro mi corazón y digo, Señor, ¿cuánto me gustaría tomarme una taza de café contigo y que me digas todo, y yo poder entender todo? Pero no es así, no funciona así. Es un paso a la vez. Pero de las experiencias que hemos vivido, no lloro de tristeza, lloro porque siento la presencia de Dios, porque me recuerdo su fidelidad. Y de pronto uno dice, ay mamá mía, no olvides ninguno de los beneficios.
si he visto esa salvación, si he estado en una esquina, lo va a hacer una y otra vez en las áreas que sea. Tal vez hoy usted está batallando con una enfermedad, una situación, pero Dios ya le sanó. Créale a Dios por lo que está pasando ahora y deje que sea su manera, porque va a ser la mejor para nosotros, no para la gente, no para el mundo. De pronto haya cosas que haya que perder, cosas que haya que ganar, no importa. Alguien podría decir, y David tal vez hubiera dicho, Señor, me hubieras llevado el reinado, y pasar esa persecución de Saúl y durmiendo en una cueva y teniendo que vivir ese susto, ese oprobio. ¿Quién quiere vivir días así? ¿Quién? Dice que hubo un momento donde él estaba en un pueblo enemigo y que supieron que era David, y como él era guerrero y sabían que tenía fama y había hecho ganar muchas batallas a Israel, David se hizo el tonto y llegó a él y dice que se puso así y que dejó caer la salida y todo, y el rey, ay, que me traen a este. Usted se puede imaginar el grado de miedo que tenía David en ese momento para que él se pusiera a hacer así. No fueron días fáciles para David. No fueron fáciles, pero a la manera de Dios. ¿Qué estaba tratando Dios con David? Su orgullo, su dependencia de Dios. No quería tener otro Saúl que cuando lo pusiera en el reinado empezara a hacer las cosas como él quería y se olvidara de Dios y empezara a hacer una estatua a nombre de él. ¿Qué hacía Saúl haciendo esas cosas? Un corazón no tratado. Dios estaba preparando a ese rey para que el rey que él quería. Yo sé que tal vez usted se siente y dice, Señor, arréglame la vida toda ya, que todos mis problemas se acaben ya. Ay, todos me ven así como que no le piden eso a Dios, ¿ah? Se nos ha sentado y le ha dicho, Señor, que todo. Quiero salir de las deudas ya. Y el Señor dice, si te saco ya, a los días otra vez estás metido. Porque necesito que lo entiendas. De nuevo, porque Él necesita cambiar el corazón. Dice, gloríese. Si alguien tiene que gloriarse en algo, en conocerme. Dios no está tan interesado porque estemos bien, perfecto y todo bien. No, Él está interesado porque lo conozcamos, que tengamos salvación, que lo amemos. Está más interesado de que eso a que todo ande bien. Él veía a Saúl persiguiendo a David y dice, está bien, dale, tranquilo. Es que me interesa que se le vaya el orgullo. Es que me interesa que su corazón me ame y que dependa de mí. Con Gedeón, no importa si le dio diarrea cuando le dije que iba contra Madián, no importa si vomitó cuando le quedaron 10 y después 300. Y dijo, ya casi salgo. Y ahí fijo, ¿verdad? El miedo. No se sabe, ¿verdad? Eso es su posición. No importa. Esa es su manera. Cuando Dios le pide que sacrifique a Isaac, a Abraham, 3 días de camino. ¿Cuántos papás y mamás hay acá? ¿Usted se imagina lo que ese hombre pudo vivir sabiendo que iba a ir a sacrificar a su hijo? Hasta el último momento. Dice que levantó el cuchillo. Señor, pero no porque un día antes. ¿Por qué? Decía un predicador que los ángeles también estaban así con Dios diciendo, ya, Señor, ya, preocupados, ¿verdad? Que, vaya, avísele que no, y que el ángel salió corriendo, ¿verdad? Por el susto. Algo tenía que ser molido en el corazón de Abraham y Dios tenía que esperar hasta ese último momento. Fotos de Dios, amén. La historia de Dios. Gedeón
conquistó a los madianitas, se cumplió la promesa. David fue rey. Y Jesús es el autor y consumador de salvación por los siglos de los siglos. Y por eso hoy estamos aquí. Él sabe hacer las cosas a su manera. ¿Qué nos toca a nosotros? Pegarnos, decirle: Señor, aquí estoy, ayúdame a entender lo que tú quieres que yo haga. No vamos a entender todo hasta el final. De muchas cosas los vamos a entender. Yo ya he tenido esa bendición de ciertos procesos, uno los vuelve atrás y uno dice: era esto, esto y esto, al pasar los años. Pero hoy yo estoy en proceso igual que usted. Hay situaciones, cosas, anhelos, y usted dice: pero ¿y cómo? Ese cubo Rubik que no, usted no lo logra, y usted le mete por aquí, se le desacomoda por aquí, le mete por aquí, se le desacomoda. Es que Él es el que sabe cómo lo va a acomodar. Él sabe cómo acomoda las cosas. Pero tenemos que ser facilitadores y no más bien enredarlo como lo hizo Abraham y Sara. ¿Y cómo lo hacemos? Estando en el lugar correcto, en el momento correcto y en la disposición correcta. Y ese lugar es el lugar de su presencia. Amén. Ese lugar es el lugar de la voluntad de Dios para hoy, un día a la vez. Pasaje que no puse acá, pero que dice que como no sabemos cómo se hace los huesos en el vientre de la madre, ahora hay mucha tecnología y en este tiempo no lo conocía, pero aún así es un gran milagro. Usted dice: ¿cómo eso se puede formar ahí con vida y crecer? Y, ¿verdad? Como no sabemos esos milagros de vida, como es algo tan maravilloso, así es la obra que Dios hace en nosotros. Y ese pasaje dice: ¿qué tenemos que hacer? Sembrar, seguir haciendo el bien, seguir haciendo lo que Dios le está pidiendo, pegarme a Dios y decirle: Señor, ok, dígame qué es lo que yo tengo que hacer, cuál es mi parte. Y yo le voy a adelantar una parte que es para todos. Dios tiene que ser primero en su vida. No importa hoy si el enredo es económico en su vida, si es sentimental, si es de sueños, de que usted quiere ponerse un negocio, quiere esto, quiere el otro, un reto. No importa en lo que esté pasando, una enfermedad que usted tenga, no importa lo que le esté sucediendo a usted. Hay un principio básico para todos, y es que Dios tiene que ser primero, realmente primero en nuestras vidas. Tenemos que abocarnos a buscarlo con todo el corazón, en tiempo y fuera de tiempo. Y de ahí va a desgranar todo lo demás para que podamos tapar bocas de leones, para que podamos apagar fuegos impetuosos, para que podamos ver su gloria y majestad moviéndose en nuestras vidas de una forma sobrenatural, para que podamos ver conquista de la gente que amamos, de sueños, y podamos ver las promesas de Dios cumplidas en su vida. ¿Hay alguien aquí que tiene promesa de Dios? Dios le ha hablado y le ha dicho: no te atesórela, no lo olvide. Y tal vez usted dice: ¿cómo, Dios? ¿Cómo? Él sabe el cómo.